Hizo un transbordo para otro área, cuestiones del baño, y les seguiré mostrando Mercabar, mucha producción, su cuestión allá en la playa de actividad. Miren cómo están los atunes aquí. Agua ahí, Naguara, con dirá, aceite. Vaya, Brasil, huevos Benpor, no los conocía. Pita. Ya sabrosa, buena. Huevo por acá. Mucho refresco. Acá me imagino que son las oficinas también de Mercabar, porque esto lo Mercabar. Amigos míos, recupero la voz en off, en vivo, perdón, porque venía en el ruta 15 y en la Pedro León, como venía muy vacío, hizo un transbordo de los pasajeros a otra. Miren la bomba de por acá de la avenida Cementerio. Les voy a mostrar Mercabar y toda esta zona por acá para complementar el video del ruta 15. Bueno, veníamos en el ruta 15 por la Pedro León, y como venía medio vacío, el tipo hizo un transbordo para otro. Mira, la panadería Chalet, que está por acá. Hizo un transbordo para otro ruta 15 y ahí sí no tuve la suerte de tocar en una ventana donde pudiera sacar la cámara. Entonces tuve que cortar y no pude retomar en el ruta. Pero me quedé en la avenida del Cementerio y le voy a pasar esta zona que Mercabar me lo han pedido mucho, Naguará. Por aquí hay muchas espectaculares empresas, fábricas. Ya está Arichuna, embutido de Arichuna, y las que pueda conseguir por aquí. Claro, esto no es como antes, ¿no? Antes esto era un emporio. Mira, avenida del Cementerio, dice allá. Ahora entramos a la avenida Molletones. Esto no es un emporio como antes, que éramos, que las zonas industriales eran súper activas acá en Barquisimeto, las zonas industriales. Pero todavía quedan bastantes fábricas y empresas. Vale, iré mostrando algunas y haciendo cortes donde no haya mucho que mostrar, como en este momento. Miren ese Dodge, este camión. Mucho movimiento y mucha plata también en esta zona de Barquisimeto, avenida Cementerio, al oeste de la ciudad. Mira, Chicha el Enano, bajado ese panita, Chicha el Enano se llama. A Torriego se le metió afuera. Le lleva la chicha ya a los bomberos de la estación de servicio. Miren, otra industria por acá. Esta se llama Marmario CA. Ni idea a qué se dedica esta empresa. Ya vamos a ver, ya vamos a pasar por el frente. Y por allá hay más galpones. Allá dice Templaven. Marmario, entonces ese mármol. Sí, allá se ven mobiliario, cuestiones del baño, cosas así. Templaven, vidrios de seguridad, dice ya. Eso es de los que blindan los automóviles, las camionetas. Vidrios antibalas de ese tipo, me imagino. Aquí hay otra, Inversiones del Rubí, cava de refrigeración. Muchas empresas que todavía le echan pichón. Esperemos que todo esto se renueve. Aquí está. Pero Barquisimeto vuelve a ser una potencia agroindustrial, industrial, de todo tipo. Mira el heladito. El heladito F. Hay que caminar más o menos todavía para mostrarles Mercabar. Mire cómo está eso para allá. Esto es puro galpón y fábrica también. Allá está una estación de Corpoelec.
en la avenida Molletones. Seguimos por aquí, Naguará. Llegando lejos. Esto mejor es recorrerlo con la bicicleta porque es más rápido y abarco más, pero la tengo dañada. La corona, los riaches, todas esas cuestiones están dañadas y bueno, me imagino que pasará un tiempo para que yo arregle eso. Mientras tanto, a caminar como loco. Mi plan en este momento es irme para los Crepúsculos y después por el Carmen, pero no voy a poder abarcar tanto porque no ando en la bicicleta. Y caminando no me puedo poner a caminar por todas esas calles. Miren, más empresas por acá. Una que ni se imagina uno que existen. Plus Batería, Diesel Tires, Donsen, Coral no sé qué. Muchas empresas, industria, agrotiendas Lara. Me imagino que cuestiones referentes al agro. Allá dice cultivar, más adelante también me imagino que cuestiones referentes al agro. Aquí está Copicón. Esa sí es conocida. Son puras cuestiones electrónicas. Aquí está un restaurante, pero está cerrado. Bueno, son las 4 de la tarde, me imagino que todavía no. O ya terminó sus labores porque ya sirvió los almuerzos de la gente de por acá. Copicón. A cultivar. Esas plantotas, Copicón, bueno. ¿Esto qué es aquí? Todo, encuentra el mejor servicio para tu carro, ni idea. Que mantenimiento de vehículos. Bueno, están alquilando por acá. Son multimillonarios que quieren abrir un local o una fábrica en Venezuela. Barquisimeto. Allá está otra empresa, Enroda, Jacto, Yumil. Poco de fábrica que uno no se imagina. El galpón allá. Me acuerdo cuando estaba la Brahma aquí en Barquisimeto, pero esa creo que era la zona industrial 2, si no me equivoco. Y aquí, allá está un restaurante, Banca Amiga, una sucursal de Banca Amiga. Allá adelante una del Banco de Venezuela. Espero que las puedan ver porque están un poquito lejos, del otro lado de la calle, pero el sol allá es hereje. Ya estamos en el fenómeno del super niño, están haciendo unos soles. ¡Wow! Unos soles terribles. Y ando yo bien protegido, pero igualito se siente fuerte. ¿Y esto qué es aquí? El Tunal. Náguara, el Tunal de esa super empresa de Kibor, del agro venezolano. De huevos el Tunal, pollo el Tunal, todas esas cuestiones. Es una empresa demasiado poderosa, pujante de Venezuela, por allá del Valle de Kibor, para toda Venezuela. Y hasta la sucursal del Banco de Venezuela. No sé si reconocen a la corredora mundial que está allá en la fachada. Complementando el video del Ruta 15. Lástima que no siguió derecho porque quería mostrar más cuestiones, pero bueno. Es impredecible lo que uno se consigue cuando se monta en un ruta de esto. Amigos, en la avenida Los Molletones, sigo, ya les acabo de mostrar el Banco de los Trabajadores de Venezuela, el Banco de Venezuela que está por allá. Después a mostrarles Mercabar, me voy a recorrer Mercabar lo más que pueda. El super mercado mayorista de Barquisimeto. Vieron la entrada.
Aquí se mueve el cobre como arroz. Muchos gente del agro venezolano, de Larense, se viene para acá a vender sus productos y muchos compradores vienen, valga la redundancia, a comprar esos productos, a hacer negocios y se los llevan para sus industrias, sus mercados, hasta sus bodeguitas, pues. Entonces, el mercado mayorista de Barquisimeto, allá no sé si restringen el paso, por lo que voy a cortar acá y les seguiré mostrando Mercabar. Amigos, que me lo han pedido bastante. Ya vuelvo. En Mercabar, amigos, estoy en Mercabar, allá está la entrada. Allá está la entrada, pero ya estoy adentro. Vamos a hacerle un pequeño recorrido al mercado mayorista de Barquisimeto. Naguará, aquí lo que hay es billete por montón. Muchas empresas, casi todas mayoristas, que muchos productores, por ejemplo, del agro vienen, compran, traen su mercancía para acá, para Barquisimeto, y la venden acá. Hay lugares donde se ponen, hay compradores, eso es así como un intercambio, hay una negociación. También hay muchas empresas intermedias, pues, intermediarios que compran de la fábrica o la fábrica les traen al mayor y vienen los detallistas a comprar aquí. Tremenda retomo, que estaba cambiando la cámara para el palo selfie. Bueno, ando grabando por aquí, como les dije, muchas empresas intermediarias que compran al mayor a la fábrica, y la fábrica, yo tengo el bolso que me está sonando el hielo que traigo atrás para hidratarme. Me disculpan el sonido. Entonces, las empresas, miren, mayoristas compran y después vienen los mercados a comprar para acá, los supermercados a comprar para acá y surtir su supermercado. Miren, empresas de todo tipo, aquí se mueve billete burreado y mucha producción venezolana. Bueno, mucha producción venezolana. Entonces, aquí donde está la producción del país, y eso que llegué tarde porque todo el movimiento aquí es en la mañana. Empiezan como a las 4 de la mañana, sobre todo, la cuestión del agro, productos agrícolas. Eso se mueve más que todo en tempranito, pues los productores agarran durante la noche hacia acá y venden su cuestión allá en la playa de acá de Mercabar, donde hacen los negocios buenos. Buena. Están los productos ahí. Mucho billete, como les dije. Ahora, yo no soy experto en lo que es Mercabar, así que les pondré mucha información en la voz en off para que sea más completa. Mercabar me lo han pedido mucho y tampoco creo que lo abarque todo, porque esto es muy grande. Muchas empresas por acá. Me tiene preocupado ese ruidito del hielo sonando atrás. Espero que no interrumpa el sonido, porque no se oiga tan mal. Y no puedo botar el agua, porque ese es el agua que me hidrata por acá en esta zona, donde es difícil conseguir una bodega, un lugar para comprar. Ahora miren esta nave aquí, esta camionetota poderosa. Empresas de todo tipo, principalmente alimenticias. Mercado mayorista de Barquisimeto. En ese camionzote ahí,
Y este mercado surte a toda Venezuela, principalmente la región centro-occidental. Esa es su principal zona de influencia. Miren cómo están los aceites acá. Y eso que la cosa está un poco deprimida, porque en otros tiempos esto era el triple de actividad. Miren cómo están los atunes aquí. Un atuncito de eso, con una arepita. Está buena. Como están los pañales ahí, creo. Sí. Eso. Entonces, si quieres hacer buenos negocios, te vienes para Mercabar. Esos millonarios de otros países que quieran venirse para acá, bueno, aquí es donde se bate el cobre. La gente ahí cargando. Mire, ese señor, por ejemplo, ahí seguro que es para surtir su local de su bodega, qué sé yo, cómo llamarlo. Como están los productos por acá. Miren esta cava. Como están los productos. Y eso que, como les dije, llegué tarde, porque en la mañana que se bate el cobre por aquí. Mercabar, no sé si alguien ha grabado por acá antes en Mercabar. No sé si alguien ha grabado por aquí antes. Producto, negocio. Claro que en Venezuela hay 30 millones de habitantes y todos comemos. Así que estos negocios siempre tienen que resultar, porque es que mueven la mercancía que nos comemos, pues. La mercancía que nos comemos, esta gente la mueve y la lleva más cerca de nosotros. Ahora vamos a ver por dónde bajo. Por acá, por aquí está. O sea, está ese sol increíble y súper intenso. Estoy asando aquí. Y por supuesto, esta gente de acá necesita servicios. Entonces se vienen también muchos vendedores ambulantes y demás, pero todo eso en la mañana, temprano, cuando hay más movimiento. Pero yo tan temprano no puedo trasladarme por acá. Cuando el canal me cubra mejor los costos, ahí sí. Porque con esos recursos tengo más libertad de movimiento. Mira, aquí la gente pone sus productos, sus precios. Empieza a moverla. Inversiones Negones. Distintas empresas por acá. Miren ese camión como está cargado ahí. Casi todos mayoristas. Miren ese camión cargado ahí, Naguará, Pondirá. Miren, están los precios. Miren, eso es que harina, azúcar. Miren cómo mueven la mercancía ahí, las harinas allá, miren el camión. Aceite. Harina Yaracuy, no la conocía. Harina Yaracuy. Miren, creo que en las primeras tomas no les pasé las empresas. Es bueno que las sepan, las conozcan. Miren el aceite, como está allá. Eso está, no, miren, este también está cargando, puro aceite. Este también está cargando, está llevando la comida a la casa.
Entonces, como les dije, ¿qué dice ella? Flor Arauca, distribuidora Robizán 2022, no sé si se ve. No sabía que Sol como que influye. Doña Emilia, el Victorino, Forza, el Victorino, por allá también. Esa empresa también hay que nombrarla. Y hay unas que terminan sus actividades temprano y cierran. Y así como este tipo de distribución de locales, hay unos cuantos más. Más allá hasta donde llego. Yo tengo la batería baja, ahorita toca recargar. A ver cuánto me queda. 28%, todavía le queda un poquito. Cuando esté por ahí en 10%, recargo. Sí, cambio la batería. Conseguí una sombrita por aquí. Vamos a seguir viendo qué otras empresas hay. Espero que no les aburra, porque es lo mismo. Todos estos lugares así son de puras empresas. Cargando mercancías. Por aquí, como estaba un poco, ya por aquí terminaron bastante la actividad. No hay mucho que ver. Comercializadora Nueva Fortaleza. Entonces, vamos a cortar aquí. Retomo más adelante. Retomo por aquí. Más empresas, distribuidora Cevica. ¿Esto qué es aquí? Bombillo. Bombillo. Leche. Buena. Aceite. aquí para la cámara, muchachos. Mira, Brasil. Ya Brasil. Ya lo tomé. Mira, Chimó, hasta Chimó, y por aquí. El Apuriñito. Los aficionados al Chimó. Por aquí, seguimos por el otro lado. Por el otro lado, distribuidora Mercalara, Alimentos Doña Emilia. Me gusta mucho esa harina pan, la Doña Emilia, es suavecita y más barata que otra. Pero cuestión de gusto. Miren, más camiones cargando. Más camiones cargando la mercancía. Miren, con su precio, los refrescos. Distribuidora Mercalara. Producto, comida, miren, cargando ahí o descargando. Santo Dios, miren cómo están los huevos aquí. Huevos Benpor, no los conocía. Harina. El arroz. Refresco, de todo, sardina. Quedó muy grande. Bueno, el juguito. Me hace falta un juguito de eso para la hora y para el sol que está haciendo. Por aquí están cerradas, así que voy a colgar, apagar. Bueno, para que no se haga eterno el video, aquí está otra de las zonas donde hay muchas empresas también en lo mismo, comerciando productos de todo tipo, distribuidora Mercalara por allá, Benepacific Ocean, Dismaeca, muchas empresas, están en lo mismo. Entonces por aquí sí ya, miren, allá también hay movimiento bastante. Esto es inmenso, pues muchas empresas. Por allá siguen. Y por aquí está donde comercializan más que todo productos perecederos, como les dije, lo que es agro, cualquier cosa del agro. Vamos a pasar por allá. A esta hora no hay tanto movimiento, porque esto es tempranito, de madrugada, porque el que compra tiene que ir lejos a llevar los productos y el que vende tiene que venir de lejos a vender sus productos. Entonces, gente que sale
de muchas partes de Lara y de otros estados. Salen a la noche anterior, llegan aquí de madrugada y hacen sus negocios. Miren, por allá, igual ya repetido lo que les he venido mostrando. Ya dice Agropecuaria Antoniería, Conca, Hermanos Angulo, Agropecuaria Antonerli, la cuestión. Sí. Y hay calles del hambre también para darle servicio a esos que vienen tempranito para acá. Por allá también gente que comercializa productos. Entonces aquí es donde les digo, pues, miren cómo están las piñas ahí. Están las piñas ahí que sobraron de la venta de esta mañana. Vamos a ver si entramos y mostramos lo que queda, porque ya no queda mucho. Popuca recogiendo la basura. Pero primero me voy a tomar un buen buche de agua aquí, porque en Aguara lo necesito. Ya vengo. Retomo por aquí por Mercabar. Por aquí empezamos a ver, porque ya es perecedero, miren. Están los sacos aquí de papa. Pita. Esto es producto de todo tipo. Lo que pasa es que, como les dije, ya a esta hora, bueno, no hay vida. Miren, los tomates, los pimentones. Entra aquí. Tomates, los pimentones. No queda mucho, pero bueno. Algo se ve. Esto que es patillas. Miren cómo están las patillas aquí. El camión ya cargó. Vamos a mostrárselas desde arriba. Patilla, a veces lo que me hace falta. Bueno. ¿Cómo está? Esto es para internet, para que la gente conozca la broma de aquí. La leche del otro. ¿Y ustedes quiénes son los? El fundador del mercado. Los millonarios de aquí de... No quiere salir, no importa. Me sueño. Los millonarios de aquí del mercado son ustedes. Sí, Los que la mueven fino. Chao, pues. Ah, los señores, muy simpáticos. Vamos a seguir buscando por acá, a ver qué vemos. Ve cómo están las piñas allá. Piña. Como les dije, queda poco. Pero esto tempranito es que provoca venir. Como están las piñas aquí en Aguara. Son pequeñitas, pero esas son muy jugosas y sabrosas. Oh Dios, mira. Es por ahí por Pavia, por Bovares. Piña. Para miren cómo están por aquí. Están chiquiticas, pero son las que están quedando. Para allá. El camión de patillas, que necesito una y me la como enterita en este momento. Ya partió, allá va. Sabrá Dios a qué parte del país se dirige. Eso es bueno, otro día me vengo temprano para que vean el movimiento. Voy a cortar aquí y retomo ahorita. Por aquí están otros, pero de cebolla. Ahora vemos tan la cebolla por acá. Cebolla sabrosa, buena. Mire, el agro. No sé si están vendiendo, mire, está cargado de cebolla. Como están los sacos aquí. Cargados de cebolla, no sé por dónde van o si vienen. Para ver. De los que van quedando. Los que van quedando, como les dije tempranito, esto está full. A ver qué hay aquí adelante. Parecen tomates. ¿Qué? Cebolla también. Buena. Cebolla de todo tipo, y aquí aguacate, de todo. Pasando por aquí para que la gente conozca. Buena.
Entonces no queda mucho ya. Pero más adelante, cuando se pueda, me vengo para acá de temprano, para ver cómo hacen los negocios, cuando concerte alguna entrevista. Porque por ahí me viene un micrófono que está próximo a llegar, si Dios quiere. Ya para allá no hay más nada. Mostré un pedacito de Mercabar. También la hora no ayuda. Porque ya van a ser las 5 de la tarde. Por allá ya son los carpones ya de... Más que todo productos ya empacados y eso. Lo mismo que vimos hace rato. Vamos a cortar y me voy a ver qué otra cosa interesante hay. Seguimos por aquí, miren, los nombres de esta cuestión como que es por letra. Miren, ahí dice 9B1, 9B2. Retomé por aquí, se los voy a pasar porque vi muchas mercancías también. Entonces vamos a mostrar, pues, creo que es el pasillo donde más mercancía he visto. Harina, jugo, refresco. Bueno, refresco. Hey, nosotros vamos a salir en video. Para YouTube. Dale, háblale claro. Sí, YouTube. Mire, más huevos por acá. Bueno. Mucho movimiento aquí. ¿Estamos a dónde? Puro. Buena. Producto, pero lo que más veo son refrescos. Los mayoristas. Mucho refresco. Mucho refresco es lo que veo. Este como que es la zona de los refrescos. Mira la chinoto, una guara. Ese chinotico por el calor que está haciendo. Buena. Puro. Para YouTube, van para YouTube. En las empresas por allá. Se me volvió a olvidar mencionarlas. Empresas. Nada más que la gente no está de mal humor. Bueno, mismo están las cabas ahí, no guara. Nada más que la gente no lo toma mal, porque así sea humildemente publicidad. San Gabriel, se ve que tremendo grupo empresarial. Mercabar, no sé si... Yo nunca he visto videos de Mercabar, yo no conocía Mercabar. Miren, por aquí hay más productos, pero no nos vamos a meter por ahí porque es lo mismo. Es lo mismo. Que mucho aceite, jugo, lo mismo que ya hemos visto. El pasillo que 9A14, 9A15, no, esos son los locales. Si quieres hacer negocio, tráete el bojote de dólares y te vienes para acá. Compras al mayor y bueno, obvio que lo vendes al precio de venta y tienes tu ganancia. Por allá otra hilera desde las 7A1 en adelante. Entonces bueno, ya un buen recorrido de Mercabar. Por allá es la salida. No sé si ven allá al fondo la salida, hay como una especie de peaje. Entonces vamos a cortar aquí, que ya vengo. Miren el termo con el hielo que me está haciendo el ruidito. Se me acabó el agua aquí, pero tengo otro estuche con agua. Mercabar, miren, no sabía que había una oficina del SAIMI acá en Mercabar. Oficina Mercabar. Otro servicio que hay acá dentro de Mercabar. Ahorita me senté y descansé bien sabroso debajo de estos árboles. Vino, fresquecito por acá. Y aquí tienen buena seguridad porque ya está una cuestión de la policía, destacamento. Aquí me senté yo hace rato. Sabroso, a refrescarme. Bueno, voy a aprovechar que queda 10% de batería, la voy a cambiar de una vez. Me acaba de ver el anuncio. Voy a cambiar en esta sombra.
Seguimos con batería nueva, Naguará, 99% y memoria nueva. Para grabar un buen rato más. Mire, aquí están las oficinas, aquí está el Banco Nacional de Crédito, el Banco Digital de los Trabajadores. Acá me imagino que son las oficinas también de Mercabar, porque esto lo administra la alcaldía de Barquisimeto, de Iribarren. La alcaldía del municipio Iribarren. Entonces me imagino que aquí están las oficinas. De todo modo, cualquier información que se me pase se las pongo en los subtítulos o les meto una voz en off. Ahí vemos si consigo un espacio. Entonces por allá pues estuvimos ya, por todos esos lados ya estuvimos. Por aquí está la entrada. Por aquí está la entrada del Mercabar. Ahora miren esa nave por ahí. Camionetota. Oficina de recaudación. Entonces por aquí voy a cortar porque de aquí para allá es largo el trecho. Entonces esto en la mañana está full en esa navezota, esa moto. Esto en la mañana está full de camiones haciendo cola para entrar, pues. Un mundo muy diferente en la mañana por aquí por Mercabar. Muy diferente, mucha más actividad y movimiento. Mostrarles la fachada principal que me va a servir para la miniatura. Ahora el sol está Mercado Mayorista de Barquisimeto. Mucho movimiento por acá. Y más en otros tiempos. No tan lejanos. Mercabar. Mercabar. Por aquí se entra. Bandera, ondeando. Y bueno, creo que ha sido un buen recorrido para ponerlos en antecedentes con Mercabar. Fíjense lo que dice ahí. Labora las 24 horas y los 365 días del año. Ahora. Entonces, bueno, ya retomo. Listo, amigos, ya casi llegamos a la avenida Los Molletones. Acabamos de dar tremendo recorrido a Mercabar, Naguará. Un super recorrido. Y aquí se ve un plano más general de este supermercado que me recorrí para ustedes a esta hora, a las 5 de la tarde. Hubiese sido bueno, como ya los menciono en el video, en la madrugada o en tempranito, pero a esas horas no puedo. Entonces estamos en Los Molletones. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Y vean estos videos que le están saliendo en pantalla. Denle clic a esos cuadritos y mírense los videos. Que todos son súper interesantes porque le ponemos cariño a esto. Entonces, gracias por ver el video y ya vengo con mucho más material. ¡Saludos!